Bueno, gente, como dice el título de este video, tenemos stock de la RTX 3080 Ti. Fíjate acá, este es del fabricante SOTA, $1,699. Y la ensambladora Asus cuesta $2,000, vamos a decir. Tenemos stock de todas las demás. Tenemos de la RX 6700 XT, 6800, 6900 XT, y veo que hay de diferentes fabricantes. Al final de este video voy a revelarte la ubicación de esta tienda por si te interesa comprarte estos productos, y también voy a revelarte información importante que me parece a mí que tú debes saber por si quieres comprarte una GPU, ya sea en línea o ya sea visitando esta tienda física. Si el video no se ve muy bien, decidí hacerlo así porque ustedes saben que aquí es sin mucha etiqueta y protocolo. Aquí vamos al grano de una vez y vamos a mostrarte de que sí hay stock y de que tenemos stock a precio regular. Pero antes de revelarte la información sobre esta tienda, mira, vamos a hacer lo siguiente. Wow, y la verdad es que me encanta esto. Miren, RTX 3080 Ti. Hace un mes atrás, 2 meses atrás, esto era imposible el tú poder conseguir una tarjeta como esta. Era como tú tirarle piedra a la luna, y ya por lo menos tenemos este fabricante que está a precio regular. También tenemos de AMD, tenemos muchísimas tarjetas. ¿Saben qué? Me gusta mucho esta tienda porque tiene una política muy buena, y esto ha hecho que yo haya tenido suerte en el tema de comprar tarjetas de videos. Fíjate que la mayoría de estas tarjetas yo, gracias a Dios, logré comprarla a precio regular, porque la mayoría yo la pude comprar en esa tienda. Las demás la compré una o dos en la calle, y la compré sobrevaluada porque no había forma de que yo consiguiera una, ni siquiera en esa misma tienda. Y fíjate que gracias a Dios pude armar mi rig. Con estas gráficas que están acá, y tengo por lo menos unos 700 MHz. Eso es en caso que tú te dediques a la minería. Si te dedicas, por ejemplo, al mundo de los videojuegos, pues también puedes conseguirte una tarjeta como esta. Mira, vamos a ver en Amazon. En este caso estoy en Amazon Estados Unidos para ver cómo está el stock acá. Bueno, la 3080 Ti ronda los $2,500. La Gaming Trio de MSI, ensambladora MSI, cuesta $2,129. Wow, está cara. Y es la 3080 regular. 3080 Ti, a ver si hay más, si hay otro precio. No, bueno, en Amazon está en cara. En Amazon la verdad es que hay stock, pero si lo comparas con la tienda que acabo de mostrarte hace un momento, pues aquí los precios son brutales. Aquí están mucho más caras. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy entonces a... bueno, mira, una estrella. Y este fue el fabricante que vimos a 1,700. Bueno, aquí en Amazon ronda los $2,129. Por si tú quieres, por ejemplo, ordenarla y vives en Latinoamérica, recuerda que en Amazon tú puedes vivir en cualquier país de Latinoamérica. Y en caso de que tú no dispongas de un Amazon, pues tú creas un P.O. Box aquí en Estados Unidos, te mandan el artículo hasta allá y de ahí te lo mandan hasta tu país, tomando en cuenta los costos aduanales, el costo de envío y todo esto. Es un gasto que vas a tener que pagarlo encima de esto, los impuestos de tu país y el costo de envío al courier que te lo lleve, a la agencia que te lleve el producto. Pues sabes que el precio puede variar, vas a tener que pagar más dinero. Es bueno que sepas esto por si tú quieres pedirla en línea. Bueno, mira, esta es la 3080 Ti, esta es la 3070 Ti y cuesta $1,329. Bueno, esta no está tan cara, esta está bueno, pero para comprar esta yo pondría la diferencia y me pillaría la otra. Pero también déjame mostrarte otra tienda. Vamos a entrar a eBay. Bueno, mira, en eBay yo había visto esta. Esta está en 1,800. Y lo comparamos con la que yo acabo de mostrarte acá, que cuesta 1,700. A ver, $1,700. Y la de Asus, no sé por qué la del fabricante Asus está tan cara. Si esta tienda
siempre tiene precios regulares. Sin embargo, aquí la veo muy cara, la veo en 1.900, $2.000, vamos a decir. Estuve hablando con Alejandro. Alejandro es un chico que habla en español en esta tienda y le estuve preguntando que cómo estaba el stock en esta última semana, que cómo estaban las cosas, y Alejandro me comentó de que siempre tienen stock y las que más se venden son la Nvidia. Por lo regular se vende mucho la 3060, la 3070. El único detalle es que si tú quieres venir a esta tienda tienes que hacerlo martes, jueves y viernes, y ahí tienes muchas probabilidades de comprarte cualquier serie, 3060, 70, 80, 90, 3070 Ti y 3080 Ti, pues tienes mucha probabilidad de comprarla si vas esos días en la mañana. Aquí en línea, pues la compras todo el tiempo. Aquí la compras todo el tiempo. Lo único que por lo regular, si tú decides comprarla en eBay o si decides comprarla en otra tienda en línea, pues por lo regular es un poco más caro. La tienes de una vez, vamos a decir, pero por lo regular es un poco más caro. Por eso yo quiero revelarte la información de esa tienda física donde tú puedes conseguirla a su precio normal. Y es lo que a mí me gusta mucho de esa tienda. También voy a darte un pequeño truco de cómo tú puedes conseguirla en esa tienda donde está a su precio regular. Bueno, aquí está en 1900, en 1600, pero esto es subasta. Está aquí en 1940. Bueno, esta está en 1940. Está cara, pero vamos a hacer algo. Vamos a poner solo las que sean para comprar ya, que sería... mira, ese disco se salió. Yo estoy farmeando chi abajo y mira, ese disco se volvió loco. Bueno, es que imagínate, tengo tanta vaina conectada en esta pobre PC. No pasa nada, vamos a darle aquí comprar ahora. Y bueno, los precios están por las nubes. Bueno, literalmente a como estaban hace un mes y medio atrás, los precios están bien. Porque una 3080 tú la conseguías en $3,000. Y aquí la estás consiguiendo por lo menos en 1940, 1949, 2000, 1800. Aquí en eBay están un poco más cara que en la tienda que yo te mostré al principio del video, porque recuerda que en eBay la mayoría de estas GPU son usuarios normales que la venden, no son empresas. En muchas ocasiones no son el mismo ensamblador, la misma compañía, sino son usuarios finales que logran conseguirla a un buen precio y luego vienen aquí y la revenden. Y esto es lo que ha hecho que el mercado se vuelva un lío a nivel de GPU, que muchos usuarios tienen la facilidad de poder conseguirla fácil y ellos ven eso como un negocio de comprar a un mejor precio, vender caro para ganar algo. Y no lo veo mal, porque cada quien tiene que buscársela como pueda, ¿no? Y, por ejemplo, esta no está mal, 1899, fabricante EVGA. Es una ensambladora muy buena. Yo tengo una 3090 de este fabricante y me ha ido muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya ustedes saben, los precios están así. En la descripción voy a dejarte más información. Pero ahora, ¿cómo yo consigo, Alex? Si tú me preguntas, Alex, ¿cómo yo consigo cualquiera de estas tarjetas en esa tienda que se llama Micro Center? Fíjate que quizá en línea, dato importante, muchas veces en esta tienda tú no ves que las gráficas están en stock, pero si tú vas físicamente, hay. Óigame bien, esto es un truco que yo he aprendido de esta tienda, que en línea muchas veces tú ves que no hay disponible. Sin embargo, tú te vas físicamente a la tienda y allí tú vas a encontrar que sí hay gráfica, porque ellos parece que no, esas tarjetas que tienen una gran demanda, pues ellos lo que hacen es que no la ponen disponible de una vez, sino que ellos la ponen en la vitrina, tú vas y la compras, le dices dame esa, te la llevas. También ellos tienen una política que te venden una tarjeta por cliente mensual. Tienes que ir con tu ID, con tu carnet de identificación, y te venden una gráfica por cada mes. Si tú quieres comprarte 2, 3, 4, no puedes, a menos que tú no lleves otra gente que tenga una identificación válida. Esto es algo que a mí me gusta también de esta tienda, porque esto hizo que se controlara mucho la sobrevaluación y que se controlara mucho que un solo cliente se pudiese llevar todas las gráficas. Así que esto es una por cliente y está vigente esa política al día de hoy. Si yo quiero, por ejemplo, comprarme una de estas tarjetas cualquiera, pues solo me venden una por cada mes. Después de 30 días
pues tengo derecho a comprar otra. Y esto es algo que yo lo apoyo para que los gamers, no solo los mineros, tengan acceso a las tarjetas, sino que los gamers también tengan derecho a poderse comprar su tarjeta. Cosas importantes que debes saber. Bueno, que esta tienda no vende para hacer envío a domicilio aquí en Estados Unidos. Creo que es el único punto negativo que le veo. Y me parece súper extraño porque la mayoría de tiendas tienen servicio de envío a domicilio aquí en Estados Unidos. Y si tú tienes un P.O. Box, pues tú sabes que te la mandan hasta ahí y de ahí te la mandan a tu país. Pero esta tienda lamentablemente no tiene. Mira, por ejemplo, si tú vas y buscas un producto que esté, vamos a decir que esté en stock, pues mira, tú le haces clic. Vamos a decir esta motherboard, que queda una en stock. Pues mira, tú vienes acá. Fíjate que no tiene el botón de comprar, sino tiene el botón de reservar. Para tú poder comprar cualquier producto en esta tienda, lamentablemente tienes que ir físicamente. Yo lo que hago es que a mis amigos les digo que si tienen un familiar aquí en Estados Unidos, pues que le manden el dinero, ese familiar va a la tienda, compra el producto y luego el familiar se lo manda. Esto sería una forma de tú poder ahorrarte algo de dinero y no estar pagando sobrevaluación por una GPU. Y esto es, yo gracias a Dios estoy cerca de esta tienda. Yo voy, la compro, si está disponible la reservo. Mira, en este caso solo hay una. Si yo vengo aquí, le meto una reserva, pues esa mother no se la venden a nadie. Solo me la venden a mí cuando yo vaya y pague el producto. Punto negativo, que no tiene servicio a domicilio. Hubiese sido un palo, hubiese sido un éxito de que tú pudieses comprar tu GPU y que te la manden hasta tu casa. Y también otro tema, como dije hace un rato, no importa que tú no la veas aquí físicamente. Tienes que ir a la tienda. Perdón, no importa que tú no la veas en línea. Tienes que ir físicamente a la tienda porque físicamente es que tú ves todas estas tarjetas y muchas veces no están en línea, pero sin embargo hay stock en la tienda. Esta tienda se llama Micro Center. También voy a dejarte el enlace aquí en la descripción. Me gusta muchísimo que ya tenemos la 3080 Ti a precio regular. Es una gráfica que yo la quiero para uso personal. Quiero que esa gráfica dedicarla solo a videojuegos. También debes saber que si la quieres comprar por el tema de la minería, pues te tengo una mala noticia porque esta gráfica está bloqueada. Tanto esta como la 3070 Ti, ambas están bloqueadas. Solamente puedes conseguir alrededor de unos 65-70 MHz como mucho, overclockeándola y llevándola al máximo. Así que si estás pensando en comprarla por esto de la minería, pues yo no te la recomiendo, porque la generación pasada, la 3070 regular, literalmente te brinda la misma capacidad que te brinda esta 3080 Ti. Para videojuegos, edición de videos y uso personal, es una gráfica excelente y el rendimiento que tú vas a tener va a ser mucho mejor, lógicamente, que la 3080 a nivel de rendimiento en videojuegos. En minería no la recomiendo. Este es el Tiempo Tech. Si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.